madre fue hija, o sea, mi abuela natural, fue hija natural de una vicetiple en el Pavón. Yo cuando estrenaba ahí en el Pavón, me decía, ay, si tú supieras este teatro, yo no sabía qué me decía, me hablaba ahí con mucho misterio. Resulta que tuvo un affair, estoy diciendo aquí muchas intimidades, pero creo que ya estamos en el siglo XXI, se pueden decir estas cosas, ¿no? Y bueno, con un técnico, con un regidor alemán, de resultas, bueno, pues estos fueron mis abuelos naturales, murieron muy jóvenes, nada más tal, y entonces pues aquello quedó como muy tapado, y entonces era muy proscrito esa genealogía, y mi madre por eso lo tapó, pero siempre me decía que tenía ahí como un gen teatral que venía de mi abuela. La Universidad Autónoma estudié historia para especializarme en historia del arte. Allí empecé a entender que el arte que quería hacer era más activo, o la idea que yo tenía del arte la encontraba más sin desdoro de las aulas, pero en la cafetería, porque por entonces pues era el momento de los happenings o los post-happenings, estuve en grupos dadaístas, surrealistas, y todo eso se hacía en el campus, ¿no? Y ahí realmente adquirí mucho bagaje de este arte de vanguardia que tiene también un componente muy teatral. Recuerdo que de haber visto a La Cuadra de Sevilla 3 veces, porque para mí entonces, para todo, era una epifanía, era un descubrimiento, descubrir que un sonido de una madera o un taladrador, una hormigonera, podía estar revestida de poética escénica, para mí eso fue, y de sensorialidad, para mí eso fue epifánico. Entonces entré en el aula de teatro de la universidad, que a la sazón la dirigía Manuel Canseco, y ahí empecé a hacer mis primeras armas en el teatro, y allí conocí a compañeros de viaje como Ignacio del Moral, y en un momento dado surgió la posibilidad, yo cada vez tenía más claro que era eso lo que me quería dedicar. En un momento dado Canseco necesitaba figurantes para una cosa que iba a hacer en verano en Mérida, La Paz de Aristófanes, y un Eurípides en versión de Juan Antonio Castro, y allí pues fuimos unos cuantos, y a partir de ahí pues luego ese montaje acudió entre otros teatros al María Guerrero, y ya prácticamente pues los estudios pues pasaron a muy segundo término, y así fui entrando en la profesión. Pronto pues, fui consciente de mis carencias, y por eso hice las pruebas para ingresar en la Escuela de Arte Dramático, y bueno, y evidentemente pues allí conocí grandes maestros, y evidentemente fue un paso adelante en mi trayectoria, claro. Fue maestro mío un Jorge Inés muy joven, fue maestro mío un Antonio Malonda fabuloso, que me descubrió todas las claves de la interpretación brechtiana, que luego más adelante desarrollé. Fue maestro mío Julio Castronuevo. Es que me dejaré, fue maestro mío Francisco Nieva, en aquel Torreón, donde de pronto esas clases que seguramente hoy en día están más sistematizadas, están más regladas, responden más a programas de estudios, todo se ha hecho mucho más, para lo bueno y para lo malo, académico. Entonces no era así, eran simplemente transmisores de experiencia, y esa experiencia era tan enriquecedora. Pepe Struck me decía, vosotros creéis que el profesor enseña lo que sabe, y es mentira, el profesor enseña lo que es, y es verdad, esto es lo que recibíamos. De la misma manera que el hábito de la lectura lo adquiere el niño cuando ve a sus padres leyendo, no por mucho que sus padres o sus maestros le digan tenéis que leer, pues así lo mismo sucedía en esa cuarta planta teatral. Fue para mí, bueno, pues, en fin, absolutamente revelador. Cuando empezamos en los 80, cuando uno tiene que matar al padre o enfrentarse, yo tuve 2 rupturas con 2 padres. Por un lado, el padre de la ortodoxia, de los clásicos,
Cuando salgo de la Escuela de Arte Dramático, Pepe Struck me ha inculcado el amor, el respeto, el cuidado por esas estructuras y esas estrofas áureas. Y yo hago un espectáculo que se titula, que fue una locura porque lo necesitaba, un espectáculo muy postmoderno, se llama Rosaura, el sueño es vida, mi lady, donde me quedo con la anécdota de la vida sueño, pero lo traslado todo a un contexto de ciencia ficción y donde se entreveran versos de las famosas décimas calderonianas con letras de David Bowie. Y recuerdo el día que viene Pepe Struck, digo, me va a decapitar, pero esto es lo que yo necesito contar ahora. No sé, ya me haré mayor o ya me... pero es que esto es lo que necesito. Y es inolvidable el abrazo que me da. Y lo que, vamos, todavía me emociono de pensarlo, ¿no? Lo que me dice del espectáculo. ¡Ay, mísero de mí! ¿Qué es eso? ¡Qué ser más desagradable! ¿Qué es ese repugnante ser? ¡Un hombre! Os juro que jamás había oído esa palabra ni sé lo que significa. Así es como se denominan los habitantes de la Tierra. También se llaman gusanos. Y por otro lado, matar al padre del Independiente, eso fue un poco después, y gracias a mentores y a maestros como Fermín Cabal, que precisamente a partir de este espectáculo me dice, oye, tú no te das cuenta, pero aquí hay un dramaturgo en ciernes. Y yo digo, pero un dramaturgo, que ya no... Sí, y tú tienes que escribir. Pero yo escribo, pues cojo materiales y de pronto mis siguientes espectáculos, El Cuervo Graznador, ya era un intento, El Cuervo Graznador que venga de hacer una obra, en fin, de texto, o sea, hacer un espectáculo a partir de una obra, porque yo Rosaura no la hice a partir de un texto escrito. El texto se fue haciendo a partir de ese trabajo con los actores, y mejor traía una historia, y si hacía falta un diálogo que no estaba escrito, pues lo escribía. Entonces ahí es cuando dije, bueno, voy a empezar a escribir. Y después del Cuervo pues hice Squash, que Squash realmente es el primer texto en el que yo tomo conciencia realmente de que soy autor. Cuando terminé la Escuela de Arte Dramático, yo tengo el título de interpretación, o sea, estoy titulado como actor, pero porque no existían las especialidades. Lo que pasa es que yo como actor, por aquel entonces, no debía ser gran cosa, y Pepe Struck percibió en mí un posible director. Y entonces, al final de curso, me dijo, tú olvídate ahora de interpretar, tú vente conmigo de ayudante, yo te voy a enseñar dirección. Y entonces, que yo entonces era un adolescente conflictivo, un joven muy conflictivo, sin embargo Pepe Struck, que además estaba acostumbrado a trabajar porque venía de Inglaterra a trabajar con chavales, hijos de familias desestructuradas, todas las cosas, bueno, exiliados, ¿no?, de la guerra, tenía mucha mano con los jóvenes y él me guió y bueno, es que se me ponía detrás y me obligaba, ya te digo que eso no existía la carrera de dirección, pero él me decía, por ejemplo, quedaba con unos actores para ensayar una escena o un montaje y decía, no, Ernesto, me imagino, y él se me ponía detrás y me decía, no, obvio, bruto, o sea, me daba por todos lados, ¿no? Y entonces él me fue enseñando el ABC, todo de la dirección escénica. Recuerdo que el País entonces, no sé cómo, nos sacó una página y yo decía, hacía el juego de palabras, es un poco chusco, pero decía que éramos teatro privado, porque estábamos privados de todo, porque es que éramos la lampancia, porque es que entonces, no vamos a contar batallitas, pero es que vivíamos juntos en una cosa como de comuna y no teníamos dinero, o sea, pero ni para desayunar, o sea, era una cosa como esforzada. Eso nos daba mucha fuerza, porque era la determinación por la determinación, vamos a salir adelante. Y nos sentíamos, es verdad, en los márgenes, pero en los márgenes del establishment absoluto, evidentemente de los teatros institucionales,
y por supuesto del teatro comercial. Entonces no estábamos en una tierra de nadie, en los márgenes más marginales. Entonces, pur si muove, ¿no? Sin embargo, hacíamos nuestras cosas y poco a poco nos íbamos bueno, pues colando ahí en los intersticios, ¿no? Éramos muy integristas, yo no sé si para lo bueno o para lo malo. Hicimos Rosaura cogiendo materiales de desecho de las calles, de los contenedores, y los metíamos en una casa, etc. Después de ese montaje, que además nos llamaron, bueno, tuvo dentro de estos ámbitos de los teatro alternativo y tal, tuvo cierto éxito, cierta repercusión, fuimos invitados al Festival de Almagro. Recuerdo, fíjate que son ingenuidades, pero Guillermo Heras, a la sazón director del Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, dijo: oye, quiero daros un dinero, una subvención para vuestro próximo trabajo, porque habéis demostrado, no sé qué. Asamblea, nosotros, eso es venderse, eso es no sé qué, que era un dinero que nos venía, bueno, y entonces fuimos, y esto lo recordará Guillermo, yo, no, Guillermo, porque nosotros no nos vamos a traicionar por no sé qué, por no sé cuántos, esto es vendernos al establishment, al sistema, no sé qué, bueno, como queráis. A los 3 meses, Guillermo, eso sigue en pie, porque entonces éramos así muy, bueno, como teníamos todo en contra, pues también eso nos daba mucha fuerza. I cling to the present, but I was made long ago. Producciones Marginales ya cumplió etapa y entonces decidí yo impulsar un proyecto menos colectivo, porque Producciones Marginales era una cooperativa y ya Teatro Rosaura ya era una empresa, ya era mi CIF, y yo ya asumía la responsabilidad. Evidentemente seguía trabajando con actores y con colaboradores habituales, pero era algo diferente. Es verdad que también coincide con una consolidación de mía como dramaturgo, como autor, que se había producido claramente, al margen de otros pecados de juventud previos, se había pasado con Squash, que Squash estuvo 2 meses, que fue un éxito ya intermedio, casi se habló de tercera vía, hizo más funciones, estuvo como 2 meses y medio en el Círculo de Bellas Artes, creo recordar, y sobre todo, La Fe de Vida, fue una página en blanco y negro de Fernando Lázaro Carreter, que de pronto decía, he aquí un autor. Squash, que lo hice con improvisaciones de los actores, que seguía estando todavía diciendo, bueno, el texto es algo subsidiario, es algo que... Pero ahí es verdad que ya emergía. Y fue a partir de entonces cuando de pronto sí se puede marcar como un punto de inflexión en mi trayectoria. Ha quedado para la chatarrería. Y todo por ese desaprensivo. ¡Por ese cafre! Tendría que estar aquí, desde luego. Solo él tendría que haber venido a declarar. Solo él debería sentarse en el banquillo de los acusados. En los 90, a ver que recuerdo, pues hombre, Auto, desde luego, Auto que fue además un montaje premiado, Rezagados con la compañía Gueroa, Rezagados, los 3 ciclistas estaban, entonces Eco y Narciso. Pues ¿qué importa que se vaya? Nada, si se mira bien. Pues no importa sino mucho. ¡Que importe! Y la mano ten. Que se presentó en el Festival de Otoño, que de pronto pues es una comedia mitológica de Calderón, pero hecha desde otro lugar. Recuerdo más ahí, Carlos Marquería hizo una labor de iluminación y de escenografía sensacional. Querido Ramón, una cosa que hice sobre Gómez de la Serna. Aquí ya se depura un poco el trabajo y claramente, y es verdad, desde entonces hasta ahora, al margen de que luego entren en juego otros elementos escenotécnicos, pero fundamentalmente, digamos, los arietes, la delantera de mi teatro, claramente es el actor y el texto y el actor. Y eso fue pues el disparadero, ¿no?, de esa forma de entender el teatro. Es tierra, mar, árbol, flor, ave y fuente. De todo cuanto llegué a ver,
Esto es en rigor lo mejor de lo mejor. Ama el ojo lo que ve. ¡Ay, Dios! Si me atreveré a tocarla. Osado llego. En Calderón, los personajes están arrojados. Es decir, son en algún lugar, y en ese sentido también enlazan algo con la tragedia ática, en algún lugar, por eso todos tienen ese componente trágico, aunque escriban comedia, son conscientes de su condición de personaje. Y son conscientes de que están arrojados en un mundo confuso, muchas veces hostil, donde para preservar la individualidad ahí siempre inevitablemente se entra en conflicto con lo social, con unas normas que no dejan de ser convenciones, y como digo, siendo un autor profundamente religioso, también es un autor profundamente ateo, porque es un autor barroco donde la unidad de opuestos confluyen. En Calderón está a la vez Dios y su ausencia, una ausencia pavorosa. Y digo que lo enlazo con Brecht, ya la veremos, porque parece que no tiene nada que ver, y tiene que ver porque Brecht también es el autor, Brecht formula su teoría del gestus social, es decir, todos somos en función de los demás, es decir, ahora mismo tal como estamos situados aquí, esto es un gestus. Lo que ves, lo que estás viendo, es que no hay diferencia entre el cielo y la tierra. Hoy es 10 de enero de 1610, ¿no? La humanidad escribe en su diario: el cielo ha quedado abolido. Somos también pues un conjunto de signos, y actuamos condicionados. En el caso de Brecht, por las relaciones sociales. Al sol le dijo que por orden suya portara una lámpara alrededor de la tierra, cual criadita que gira en órbita regular. Pues era su deseo que cada criatura girara en torno a quien fuera mejor que ella. Y empezaron a girar los ligeros en torno a los pesados. Los de detrás en torno a los de delante. Así en el cielo como en la tierra. Alrededor del Papa giran los... Brecht plantea que también el actor, en la representación, tiene que decirle al público que es consciente de que tiene una figura, que es Madre Coraje, y que la mueve. Y el actor le está diciendo al público: ahora me voy a emocionar muchísimo, porque interesa para el relato, me emociona muchísimo, pero ahora voy a simplemente a citar un texto que escribió un tal Bertolt Brecht. Y ahora, entonces, ese juego distanciado tiene mucho que ver con esto que digo del teatrum mundi calderoniano. Es decir, hay una mirada que mueve a los personajes, ¿no? O sea, hay conciencia. Y eso yo lo veo en los personajes de Calderón y lo veo en Bertolt Brecht. ¡Soy yo, señor, que quiero hablar! 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 La última escena, que es una cosa absolutamente experimental, un trabajo que llevé a cabo además con grandes nombres del teatro que posteriormente, en fin, han tenido trayectorias brillantes,
nos juntamos unos cuantos para hacer, y los presupuestos de la última escena eran los del público, del teatro bajo la arena, es decir, el teatro detrás de las máscaras, un teatro, también ahí estaba en Tadeusz Kantor, ¿no? Un teatro de la muerte, o un teatro detrás de los velos, ¿no? Y Lorca para mí es eso, y Lorca es el gran, como digo, insuflador de algo que yo he hecho muchísimo en falta en nuestro teatro, que es la poesía. Pero la poesía de los poetas dramáticos. Y el puente de Lorca en el siglo XX es el puente de Lope, de Calderón, finalmente, bueno, antes de los románticos, y finalmente de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo. La figura del poeta dramático, o sea, volver de nuevo a la palabra poética, a convertirla o poner en primer término del drama, eso está al alcance de muy pocos. Nos encontramos en una situación parecida a la que en ciertos deportes se ha dado en llamar tiempo muerto. Así que estamos eximidos de toda responsabilidad, de toda acción. Todo está detenido hasta nueva orden. Así pues, que nadie espere nada de nosotros. Tengo una necesidad compulsiva, sobre todo en la sociedad española, una sociedad, en fin, a veces tan desestructurada, tan cargada de relatos sobre nuestra historia, a veces apresurados, muy interesados, no iba a decir ideologizados, sino politizados. Es decir, déjenme en paz, por favor, que necesito saber de dónde venimos, de dónde vengo como sociedad, de dónde venimos, para construir algo. Y eso, desde Santiago de Cuba, lo incluso aquí en el Centro Dramático Nacional, llevo 5 años haciendo una programación que, entre otras cosas, pretende, por títulos que selecciono, hacer una revisión a través del teatro de nuestra historia más reciente. Me parece que el teatro, que eso es una de las funciones del teatro. La misión que se te ha encomendado en Salamanca solo es la primera fase de un plan. ¿Qué plan? Matar a Franco. ¿Qué? Lo que has oído. Acabar con el cabecilla de los golpistas. Al parecer, el camarada Stalin ha cursado la orden personalmente. Está muy preocupado por el avance del fascismo. ¿Cómo piensan hacerlo? Con tu colaboración. En realidad, tú lo harás. ¿Qué? Lo que has oído. No creas que me resulta sencillo venir hasta aquí para comunicarle a un amigo una cosa así. No puede ser. Ellos saben quién soy. Yo no estoy preparado. Se supone que estamos dispuestos a todo. No, a todo no. A mí nadie me habló de realizar atentados. Vamos, Kim, no seas ingenuo. A un espía en tiempos de guerra se le supone una mínima disposición. Tú mismo acabas de decir... En La Roca son 2 espías británicos, pero están hablando de la Guerra Civil Española. Me interesaba una postura de 2 británicos que además son espías soviéticos, de cómo contemplaban este delirio que fueron la contienda española. Bueno, pues siempre he procurado hacerlo con honestidad y tratando de... y esto lo veo día a día. Una cosa es el relato oficial, otra cosa es el relato humano, la historia, y eso así terminaba Santiago de Cuba. La historia son las personas. Desde aquí estoy reparando que en España se progresa, las mujeres sin sombrero y el gobierno sin cabeza. Siempre para atrás, tú lo verás, si es joven o viejo, de malo me río, igual va el cangrejo, cariño mío. A finales de los 90, José Luis Gómez me invita a formar parte de su equipo. Y entonces entro como director asociado, me encarga esta obra sobre
el desastre Santiago de Cuba y Cierra España, del 98, y previamente me llamó para hacer una cosa brillante sobre Bertolt Brecht, un espectáculo que se llama Brecht cumple 100 años, como motivo de los 100 años de Brecht. Y bueno, pues entré en esa casa que también para mí fue un privilegio. Siempre estaré profundamente agradecido a José Luis Gómez, en esa casa donde la excelencia, la exigencia es la bandera, y ahí pues es una apertura más de tuerca en ese sentido. Y además porque Gómez, José Luis, maestro, era la figura, ahora que lo pienso debía ser un destino, porque era la figura donde se aunaba la exigencia de la interpretación actoral y el amor, el cuidado, el trabajo minucioso sobre la palabra. Definitivamente ustedes los cómicos son los que mandan en este oficio, ¿eh? ¿Que los cómicos mandamos? No, esto ha cambiado mucho, don Enrique. Ya no se sabe quién manda realmente, aunque es verdad que lo que hemos perdido en autonomía lo hemos ganado en maquinaria. La confianza del actor con su equipo tiene que ser ilimitada, y la del actor con el director y con sus compañeros. Si no, empieza a fallar todo. ¿Qué es lo que pido? Esa confianza. ¿Qué es lo que pido? Saber escuchar. ¿Qué es lo que pido? Que seamos lo suficientemente dúctiles o flexibles para jugar a lo mismo. ¿Y qué es lo que pido? Fundamental, y ahí volvemos a Bertolt Brecht. Yo ya no puedo trabajar con actores, pero cuidado cuando digo que no tienen un punto de vista de lo que hacen, de su vida. A mí los actores en los ensayos, permanentemente, porque es lo que busco, en acción, con propuestas que no son las mías, me hacen desistir de mis ideas previas. Eso es lo que más, eso es muy gozoso, con lo cual yo lo único que hago es concretar, hacer manifiestas en escena desarrollos latentes que insinúa el actor en acción. Mi maestro Pepe Struck me enseñó a trabajar así. Su fórmula, su máxima era: tienes que aprender a hacer el espectáculo de lo que hacen ellos, los actores. Resumiendo, la puesta en escena la hacen los actores. El director lo que tiene que hacer es formalizar lo que insinúa el actor, o llevar a cabo. No venir con una idea de casa prefabricada, de decirle al actor un moldecito, no, bueno, yo no lo entiendo así. Por eso el programa Escritos en la Escena obedece a esta filosofía, es decir, el actor, la sala de ensayo, te va a terminar de confirmar o reafirmar en la potencialidad teatral de los textos. ¿Qué colocamos en primer término? ¿Lo ideológico o lo afectivo? Yo diría que lo afectivo, claro, en este caso. Claro, entonces yo creo que eso es lo que tiene que ser tu motor. Procuro, por respeto a mis compañeros, ser poco respetuoso, en el sentido de procuro ser muy honesto, pero trato de rehuir una puesta en escena literal, es decir, una lectura dramatizada. De todos los animales que conozco, el hombre es el más tonto y dañino. Podríais vivir todos alimentados y seguros, pero la mayoría malviven hambrientos y todos en peligro. La especie más evolucionada del planeta. ¿Sabes lo que veo por todas partes? Vaya por donde vaya. Cinismo. A mi alrededor solo veo hipócritas. He conocido muchas generaciones de seres humanos, pero esta es la más inmoral que he visto sobre la Tierra. Hoy en día ya parece, todavía per bien, pero hay una forma de entender la puesta en escena que es subsidiaria, que se limita a ilustrar un texto. Es lo que generalmente hacemos en las lecturas dramatizadas, porque no da para más. Entonces, generalmente decimos, bueno, vamos a quedarnos en los niveles manifiestos, literales. Entonces, la puesta en escena se limita a llover sobre mojado, a mover
mover aquello, a darle un poco de dinamismo, a que nos enteremos del texto. Pero hoy en día, como digo, la puesta en escena, para que aflore el texto en su máximo esplendor, ha encontrado otro camino, que no es este subsidiario ilustrativo, sino que es el de la lectura, el de la interpretación de un sueño, porque finalmente una obra de teatro es un sueño. Y el que sueña tampoco es muy consciente de lo que sueña, se limita a soñar. Entonces, esa mirada externa es la que honestamente sueña, valga la redundancia, a partir de lo que propone el autor. Que no se vuelva a sacar, en entremés, en comedia, tonadilla ni sainete, abate algunos o pena de que se cierre el teatro por injurias a la Iglesia. Pero si es pleito vencido, que en toda la Europa sean los abates un objeto ridículo de la escena. Pues aquí no quieren serlo. Ay, si un abate se empeña en perseguirnos a todos, es preciso se obedezca. Que es mal contrario un abate cuando declara la guerra. En general, con los clásicos que he trabajado, y ahí sí que me he puesto como una especie de alerta, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, sí me ha parecido honesto, y me he sentido muy a gusto, en este diálogo con lo histórico. Cuando me encarga la Compañía Nacional de Teatro Clásico la Comedia Nueva no se había hecho en España, luego también el que vivimos, en el país en el que vivimos, digo yo, porque simplemente por el hecho de hacer un texto de Moratín que no se había hecho, yo creo que en siglos, no tuvo la categoría de noticia, gran noticia cultural. Pero cuando lo hago, yo me sentía muy responsable, porque digo, un texto fundamental del 18 que no se ha hecho, al menos en 150 años, ¿cómo lo hago? Es verdad que la obra la podría haber reescrito, podría haber hecho otra cosa. Pues seguramente fuera de la compañía de teatro clásico, o si, como el público británico que está mucho más hecho a sus clásicos, si ya hubiéramos visto en los últimos 20 años 3 o 4 comedias nuevas, yo hubiese hecho un espectáculo, creo, mucho más audaz en un sentido. Hubiese hecho otra cosa. Es en celebridad de la comedia nueva que se representa esta tarde, escrita por uno de ellos. ¿Con qué han hecho una comedia? Vaya picarillos. Pues ¿qué? ¿No lo sabía usted? No, por cierto. Pues aquí está el anuncio, en el diario. En efecto, aquí está. Comedia nueva intitulada El Gran Cerco de Viena. ¿No es cosa? Del sitio de una ciudad hacen una comedia. Si son el diantre. Ay, amigo Pipi, ¿cuánto más vale ser mozo de café que poeta ridículo? A mí cuando me preguntó el director general, cuando opté al concurso público para ser director del Centro Dramático Nacional, bueno, si tú tienes ya trabajo, tienes una trayectoria, ya te puedes mover, ¿y esto por qué lo haces? Y le dije, me da un poco de vergüenza, lo dije, por amor a mi patria, o sea, por compromiso con mi patria. Hemos sido potencia teatral, somos de las pocas naciones que han sido potencia teatral, y justo además en este momento hay un momento de gran ebullición, vivimos en un momento de mucha efervescencia, un momento de apogeo también de creatividad escénica. Rebélate contra tu sangre. Quédate. ¡No me rebelo! Secas lágrimas. No quiero verlas. No sé. ¿Acaso sí? Si hablase con cara de plata yo, porque él no es malo. Perverso. Ay, pero ¿cómo le hablo? Jesús, 1000 veces. Responde, niña. ¿Qué media entre vosotros? Nada. ¿No es tu cortejo? Inventos. ¿Lo jurarías? ¿Para qué me lo preguntas si luego no me crees? ¿Y el propósito de mediar con ese descomulgado que representa? Una idea que me acudió. El programa Hazle la cruz, por el que he sido elegido se basa en la dramaturgia española contemporánea. La dramaturgia contemporánea, pero la dramaturgia española contemporánea, en impulsar, difundir y al mismo tiempo poner en valor el gran repertorio clásico del siglo XX.
Bueno, esto lo hemos llevado a cabo incrementando la actividad con un presupuesto que a grandes rasgos, solamente para lo que es escenario, es el 40% menor de lo que disponían mis antecesores. Esa difusión la estamos encontrando fundamentalmente con una política de coproducciones, aunque no necesariamente. También, por ejemplo, El laberinto mágico, que es un texto brillantemente adaptado por José Ramón Fernández de las novelas de Max Sau, pues ahora va a hacer una gira a Barcelona, Valencia, Alicante, a Moscú. Es decir, que la difusión del teatro español, pues bueno, pues, en fin, es también una de nuestras banderas. Hoy, 15 de marzo de 1938. El hombre que ha traído esas bombas se llama Hitler. Ese hombre está ahora mismo en Viena, hoy 15 de marzo de 1938. Está ahora mismo en la Plaza de los Héroes de Viena. Está ahora mismo en el balcón del Palacio Imperial de Viena diciendo que Austria ya no existe. Les dijo a los austríacos: puedo hacer que Austria sea otra España. Y los austríacos le entregaron el país donde vivió la infantita, donde se casó con 15 años y fue emperatriz. Por eso tiembla doña Margarita. También es cierto que desde el primer momento yo quise crear un espacio para, de alguna manera, modificar los sistemas de producción al uso. Es decir, lo que no puede ser el Centro Dramático Nacional es una mera factoría de espectáculos que se hacen al modo convencional, tal vez con algo más de medios, pero que finalmente, pues, como centro de investigación artística, el Centro Dramático Nacional pensaba que tenía que ser algo más. Por eso creé el Laboratorio Ribacherif, donde pues se llevan a cabo toda una serie de actividades teóricas y prácticas que, como digo, pues contribuyen a explorar y a buscar nuevas formas tanto de producción como de expresión. ¡Es la guerra, compañero! ¡Salud! El éxito es el agradecimiento por estar en este lugar donde a uno se le permite ser niño, se le permite abandonar el rígido corsé por un momento de las convenciones sociales. Y eso es todo el éxito, es que todo lo demás es tan accesorio. A veces, incluso una factura que uno tiene que, no los premios, que lo agradezco mucho, pero uno tiene que ir a sitios y tiene no sé qué, bueno, pues uno lo tiene que hacer, pero evidentemente que es que eso no es nada. Eso ni siquiera es vanidades, esos pues son accidentes en el camino. Yo cuando me pongo a ensayar aquí en el Centro Dramático Nacional y vamos allá a Almendrales, en el barrio de Usera, y entramos en ese local de ensayos, todos los locales de ensayos se parecen y son iguales, estés en el Centro Dramático Nacional, en la Royal Shakespeare Company o con la compañía más humilde, porque al final son salas vacías, con las paredes negras, y ahí se produce pues esa regresión al lugar, al espacio natural, y el espacio natural no ha cambiado absolutamente nada. Es verdad que con producciones marginales, cuando ensayábamos en invierno pasábamos frío, y en el Centro Dramático Nacional hay calefacción cuando ensayas, pero salvo eso, nada, ninguna diferencia.